a permitir quitar un poquito el protocolo sanitario para quien no, para quien yo no tengo gusto de conocer, ni ustedes a mí. Y pues vamos a dar la bienvenida formal, ¿sale? Soy el doctor Rafael Salazar Gutiérrez, soy docente de la Universidad Autónoma desde hace un par de años y soy de formación médico urgenciólogo, egresado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, por parte del IMSS y la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y me han estado invitando a platicar con ustedes, a interactuar, a compartir diferentes temas, sobre todo porque como en enero y en julio no hay clases, pues tengo que justificar que me paguen. Tengo que pagar pañales, tengo un bebé de 1 año y medio y otra chiquilla que viene en camino, y ya se imaginarán, de modo así es esto. Entonces, además de que la verdad es que es un gusto compartir con ustedes, a mí me encanta la docencia y quien me conoce, quien ha tenido clase, pues sabe que en cualquier momento que nos pongamos de acuerdo podemos organizar algo. La verdad es que es muy sencillo lo que vamos a hacer. En julio tuvimos la oportunidad, tal vez algunos de ustedes estuvieron también, de compartir un taller de urgencias cardiovasculares. En aquella ocasión nos pedían un mínimo de horas y bueno, se pudieron abarcar diferentes temas. En esta ocasión la verdad es que me pidieron muy pocas horas por parte del Departamento de Medicina y además agradezco que sea así porque honestamente diferentes actividades pues no pudiera prestar más del tiempo. Ahorita voy saliendo del IMSS, estoy aquí en la Universidad Cuauhtémoc, también trabajo aquí. Y bueno, son diferentes actividades. Entonces, lo que decidí, les vamos a compartir un taller de líquidos, un taller de soluciones, ¿sale? Creo que hay de todo, ¿no? Creo que por ahí hay chavos de primero, chavos de décimo. Me parece muy bien, no pasa absolutamente nada. El detalle es que es muy frecuente que mis internos llegan de la universidad que sea, Cuauhtémoc, Autónoma o alguna foránea, y no saben qué es la solución Harman, qué es la solución salina, qué componentes tienen, para qué sirve, qué daño hace. Y entonces me parece muy importante, así como un extra a todas sus materias, tener un taller de este tipo. Y el día de mañana vamos a ver una de sus aplicaciones, que va a ser el manejo de las exacerbaciones de la diabetes. Por exacerbación entendemos aquella agudización que se acompaña de alguna inestabilidad metabólica. Entonces, hablando de la diabetes, pues son tres: la hipoglucemia y las dos que son de hiperglicemia. ¿Cuáles son? Cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar. Entonces, yo creo que a la mayoría de ustedes les va a interesar porque difícilmente en otra materia, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de programa, diferentes situaciones, pues alguien se detiene a platicar de las características de los diferentes líquidos que podemos administrar y como que se pasa por alto, ¿no? Y a veces, pues ya en el internado, administrando cargas, es como se va aprendiendo qué efectos hay y obviamente pues hay que llegar con la teoría. Entonces, en la siguiente hora y media, ahorita ya perdimos algo de tiempo por esto de la plataforma, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Vamos a platicar de las características, ventajas y desventajas de las principales soluciones que van a utilizar en su internado y en el servicio, y en la residencia y en lo que hagan, ¿ok? Y ya mañana, si seguimos vivos, de aquí a mañana, vamos a hablar del tratamiento de estas exacerbaciones de la diabetes, ¿sale? A ver, alguien por ahí mandó otra vez mensaje de que se quiere unir. Marco Antonio y Luis Diego. Listo, ya está. Okay. Bueno, pues vamos a comenzar. Un paro, Villa, Diego, no sé qué más anda por ahí. ¿Cómo chino se comparte aquí algo? Ah, ya vi. Ahí en el rectángulo con la flecha, Doc.
Y le recomiendo que tenga abierto el PowerPoint y le va a dar la opción de compartir la presentación directa. Es más fácil. Ándele así. Ajá, sí, aquí ya la tengo. Gracias, Villa. Nada más que ya no nos vemos, ¿va? No me ven ustedes ni los veo yo. Sí, abajo se ve usted. Bueno, yo no los veo, pero está bien. No pasa nada. Bien, pues vamos a comenzar, doctores. Con cuestiones que incluso desde los muchachos que estén ahorita de los primeros semestres puedan pues captar fácilmente estos conceptos que son del todo básico. Vamos a dividir todo el líquido corporal en diferentes compartimentos, principalmente en dos, como pueden ver aquí. Aquí hay compartimento intracelular y aquí el compartimento extracelular. Vean cómo el mayor porcentaje de todo el agua corporal se encuentra en este compartimento, ¿sale? 65, 70% aproximadamente, 3/4 partes de todo el agua que tiene el cuerpo humano están adentro de todas las células. Y únicamente afuera, en este espacio extracelular, que aparte lo vamos a clasificar o a subclasificar en estos tres compartimentos, es el que está fuera de la célula. Y vean, un porcentaje muy pequeño es el que se encuentra en el plasma, prácticamente circulando en los sistemas venosos y arteriales, en el intersticio, que es este espacio entre la célula y la entrada hacia el torrente sanguíneo, lo que le llamamos el espacio intersticial, 25% aproximadamente de este 35%, y la endolinfa, el espacio y el sistema endolinfa, o transcelular también, un aproximado de 5% que ayuda a la circulación. Entonces, en situaciones fisiológicas, es decir, en un ser humano sano, que no está enfermo ni de hipertensión, ni de diabetes, ni de cardiopatía, ni de enfermedad renal crónica, me cuento ustedes, ¿sale? Así es como está distribuido ahorita toda el agua corporal en su organismo. Y entonces, a través de diferentes mecanismos de difusión simple, es que generalmente el agua pasa de un compartimento a otro. Simplemente depende de qué tanta concentración haya de los diferentes solutos, principalmente el ion sodio. Recuerden que el ion sodio, dado su osmolaridad, pues tiene la capacidad de captar, de atraer consigo líquido de un espacio a otro. Simplemente tiene que ver con la concentración que pueda haber en cualquiera de estos y esto facilita el paso del líquido acompañado del sodio de un espacio a palabras más, palabras menos. No me quiero detener mucho en esto de fisiología. Quiero que vean esta tabla, perdón, que tiene que ver con los elementos bioquímicos de forma normal en el plasma, ¿sale? Esto es importante, ¿por qué? Porque ahorita que veamos los componentes de las diferentes soluciones, de la solución Harman, de la solución salina, pues se van a dar cuenta que ninguna es fisiológica, o sea, ninguna tiene los mismos elementos que tenemos generalmente en el plasma. Entonces, desde aquí, doctores, eso de llamarle solución fisiológica a la solución salina es una patada en el hígado, ¿sale? ¿Quién sabe a quién se le ocurrió? Y generación tras generación, enfermería en los hospitales. No hay hospital, no hay clínica en todo el país, en México, en el que no le digan solución salina, perdón, solución fisiológica a la solución salina. ¿Por qué demonios? No tengo idea, ¿sale? Cuando de fisiológica no tiene nada y ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, antes de enojarme, quiero que notifiquen esto, perdón. Entonces, vean, en plasma generalmente hay un promedio de 142 miliequivalentes por litro de sodio, 4.3 miliequivalentes de potasio, 2.5 miliequivalentes de calcio, 1.1 miliequivalentes de magnesio, 104 miliequivalentes de cloro, bicarbonato 24, presión de oxígeno y proteínas, esto obviamente medido en gramos sobre decilitro.
Recuerden, los muchachos de segundo semestre, la importancia de la presión ocótica dada por el gradiente de las proteínas. Las proteínas, al tener una carga negativa, pues ayudan a ejercer esta presión ocótica, que el efecto que tiene es mantener el líquido dentro del espacio intravascular. Esa es la función de tener una adecuada presión ocótica. Entonces, pacientes con hipoalbuminemia, que recuerden que la albúmina es una de las proteínas más frecuentes en el plasma, como son el paciente cirrótico, el paciente desnutrido, bueno, pierden esta capacidad de la presión oncótica, y por eso es que los pacientes cirróticos o los pacientes con desnutrición tienden a hacer edema generalizado. Es una de las causas de edema, no es la única, obviamente, pero es una de las que podemos explicar. Bien, y vean cómo, en cambio, en el líquido intracelular, el ion con más abundancia, pues es el potasio. Vean cómo hay muy poco sodio, a diferencia del plasma o el espacio intravascular. Entonces, cuando vamos a administrar una solución, pues lo ideal sería algo parecido a esto. El problema es que no existe, ¿vale? Ninguna solución que tengan en el hospital tiene algo tan parecido a esto, y lo más parecido, pues obviamente, es el plasma de otro paciente. Bueno, vamos a continuar. Esto también es importante, tiene que ver con los requerimientos básicos de cada uno de estos elementos. Es decir, perdón, ¿alguien más intentó entrar? Me aparecieron unos mensajes. Voy a... perdón, continúo. Estos muchachos es lo que le deben de dar o le deben de otorgar como mínimo a cada uno de sus pacientes en 24 horas, ¿vale? Vean, de sodio, por lo menos 2 miliequivalentes por kilogramo, de potasio, 1 miliequivalente por kilogramo, de calcio, 0.7 miliequivalentes por kilogramo, de magnesio, 0.5 miliequivalentes por kilogramo, de cloro, 2 miliequivalentes por kilogramo, y de glucosa de 70 a 80 gramos al día. Yo no soy experto en nutrición, ni mucho menos, pero sí les puedo decir que si su paciente puede comer, hombre, en la dieta tienen todo esto y mucho más, ¿vale? Entonces, si van a tener un paciente hospitalizado que, no sé, le va a hacer algún estudio, está hospitalizado por algún protocolo, qué sé yo, y puede comer, bueno, pues ni siquiera requerirá soluciones. En la dieta adquiere prácticamente todos estos requerimientos fisiológicos en 24 horas. Entonces, ni siquiera se tienen que andar preocupando por andar calculando soluciones en un paciente que pueda tener dieta enteral. Esto es importante tenerlo en cuenta en aquellos pacientes que por cualquier situación, pues están en ayuno, ¿sí? La mayoría de los pacientes que llegan a un servicio de urgencias, pues están en ayuno. ¿Por qué? Pues porque llegan graves por algo, ¿no? O por un infarto, o por un accidente, o qué sé yo. O sea, generalmente un paciente en el contexto de urgencias, pues no le podemos dar dieta por la situación por la que llega. Entonces, ahí es en la que tenemos que tener en cuenta estos requerimientos para poder otorgarlo de la forma más adecuada posible. Bien, un par de fórmulas que son importantes para poder estar determinando cuánto líquido requiere mi paciente, cuánto líquido le puedo dar. Una es agua corporal total. Esto quiere decir agua corporal, ese corporal total. Villa, te pido un favor, tú que ves la cámara, puedes tomar un par de... No, de esta no. Bueno, ahorita te digo en otra diapositiva, puedes tomar una copia de pantalla, por favor, y me la mandas porque necesito una evidencia. Vean, gracias. En nombres, para calcular el agua corporal total, ¿cómo se dice? La constante va a ser de 0.6, ¿vale? 0.6 por kilogramos, en mujeres 0.5, y en ancianos, dado que tienen una masa corporal mucho menor, sobre todo una masa muscular menor, pues es de 0.45, ¿ok? Entonces, de esa forma, ustedes pueden estimar el agua corporal total que tendría su paciente. Ojo, en condiciones fisiológicas, ¿sale?
Si el paciente llega con una gastroenteritis, diarrea, vómito, y llega deshidratado, bueno, seguramente tendrá mucho menos agua que la que ustedes estén calculando, ¿ok? Si su paciente es un paciente con enfermedad renal crónica, con insuficiencia cardíaca, y ha estado ingiriendo líquido de más y llega en anasarca, llega completamente edematizado, bueno, seguramente tendrá más agua de la que ustedes calculen. Entonces, estas fórmulas de aquí, estas multiplicaciones que están muy sencillas, simplemente es para estimar el agua corporal tanto de hombres como mujeres y de ancianos, pero en condiciones fisiológicas. ¿Ok? Siguiente fórmula importante, la osmolaridad. Recuerden, alumnos de segundo o tercer semestre, que a lo mejor aquí va a haber un conflicto. Hay dos tipos de osmolaridad, ¿sale? La osmolaridad efectiva y la osmolaridad real. La osmolaridad real es aquella suma de fuerzas osmóticas que dan todas las sustancias dentro del cuerpo, ¿ok? Y por eso ustedes en segundo semestre y en su libro de Guyton les enseñaron una fórmula para osmolaridad real que incluye diferentes electrolitos, que incluye el boom, que incluye la urea, que incluye la albúmina, que incluye diferentes elementos. Bueno, esta fórmula que están viendo aquí es para la osmolaridad efectiva. ¿Qué quiere decir? Aquella osmolaridad que sí me representa una alteración, obviamente cuando está alterada, una alteración clínica en el paciente, ¿ok? Es decir, de toda la formulota que les enseñaron, los únicos dos elementos que en realidad de una forma clínica tienen un impacto en el paciente, positivo o negativo, son el sodio y la glucosa. ¿Ok? Este 18 es una constante, apréndensela por ahí. Entonces, para calcular la osmolaridad efectiva, es decir, ante una urgencia que no tengo el resto de laboratorios, que el paciente se me está poniendo grave y necesito determinar qué tipo de líquido le voy a pasar, bueno, con esta fórmula, ya que es una osmolaridad efectiva, la pueden estimar. 2 sodio, sodio por 2, más glucosa entre 18. Más sencillo, dividen glucosa entre 18 y le suman la multiplicación de sodio por 2, ¿ok? Y entonces esto les va a dar la osmolaridad efectiva del paciente, y entonces si tienen una hiperosmolaridad, pues no sería lógico ponerle una solución hipertónica, requerirá una solución hipotónica. Si el cálculo de esta fórmula les da como resultado una hipoosmolaridad, perdón, pues lo ideal sería poner una solución isotónica o incluso hipertónica. Entonces, no son recetas de cocina, aquí se trata de darles herramientas para que en su momento ustedes decidan cuál sería la solución ideal en cada paciente, ¿ok? Desde una vez lo digo, no existen las soluciones perfectas. Todas las soluciones tienen pros y todas también tienen contras. Entonces tenemos que conocerlas, tenemos que conocer a nuestro paciente para indagar y determinar cuál sería la mejor en ese paciente determinado. ¿Ok? Y el déficit de agua corporal, esto nos va a servir en el caso de un paciente con datos clínicos de deshidratación, la mucosa oral seca, los ojos hundidos, la piel seca, el antecedente tal vez de que estuvo expuesto horas bajo el sol, estuvo con diaforesis, una gastroenteritis previa que me hace ver que estuvo perdiendo volumen. Bueno, todo eso que me oriente a que haya una pérdida de volumen, un paciente deshidratado, bueno, yo lo puedo estimar así, ¿ok? Punto 6, en el caso de que sea hombre, si es mujer, punto 5, si es anciano, punto 4, por peso corporal, por esta ecuación, ¿sale? Que es 1 menos 140 sobre sodio sérico. Ojo, es 1 menos esto, por lo tanto el resultado les va a dar negativo. ¿Por qué negativo? Pues porque es un déficit. O sea, esta fórmula les dice cuánto le falta de agua. ¿Ok? Esa es la importancia de esta fórmula. Bien, entonces, quiero que las tengan en cuenta, por favor, para
que ahorita que veamos las características de las soluciones, poder determinar cuál sería una solución ideal para un paciente determinado. Bien, vamos a comenzar entonces. Algo de historia, el doctor Thomas Graham fue de los primeros que se preocupó por ver cómo se podrían pasar soluciones a un ser humano, y él comenzó a estudiar las características entre las dos grandes familias de soluciones que tenemos incluso actualmente, que son los cristaloides y los coloides. Quiero que vean estas características así muy a grandes rasgos. Vean, los cristaloides generalmente únicamente contienen agua, algunos azúcares y algunos electrolitos. ¿Ok? Tiene una capacidad de expandir volumen, es decir, si un paciente tiene hipotensión, tiene la presión baja, bueno, recuerden que una de las determinantes para la presión es el volumen. Entonces, a mayor volumen, mayor presión. Por lo menos eso fisiológicamente hablando. Entonces, un cristaloide tiene una muy adecuada capacidad para expandir el volumen y por lo tanto subir la presión. Y aquí hay un punto clave, vean, a los 30 minutos de haber administrado una solución coloide, únicamente el 25% permanece en el espacio intravascular. El resto, chavos, 75%, va a fugar, va a provocar edema, como ahorita lo vamos a ver más claro. Los coloides, vean, en cambio, contienen partículas de suspensión de alto peso molecular y eso hace que no atraviesen las membranas capilares o por lo menos no lo hagan de una forma tan sencilla como los cristaloides, ¿ok? Les voy a poner un ejemplo muy burdo. Un coloide, hagan de cuenta que es una taza de atole, así, espeso, ¿ok? Y un cristaloide, hagan de cuenta que es un té o una Tecate Light, ¿sí? O sea, ustedes echan una Tecate Light y en 30 minutos ya van al baño, ¿no? O sea, esa madre se fuga y se elimina. Es el mejor diurético que existe, la Tecate Light. O sea, es muy líquido un cristaloide. Y un coloide es muy pesado porque contiene estas moléculas que todas ellas tienen un peso molecular bastante alto y eso ayuda a que permanezcan más tiempo en el espacio intravascular, ¿ok? Es decir, aumentan la presión oncótica y este es el efecto que comentábamos, mantenerse de más tiempo o por más tiempo en el espacio intravascular. Por lo tanto, estos tienen un efecto expansor plasmático incluso mucho más potente que los cristaloides. Entonces, a grandes rasgos, estas son las principales características. Y lo quiero poner así gráficamente. Vean, un coloide, así lo represento, con todas estas moléculas que la hacen muy densa, les digo, como un atole, así. Incluso vayan al hospital, bueno, ahorita hay pandemia, pero cuando puedan, vayan al hospital y agarren una solución coloide y un cristaloide, y de volada es mucho más pesado un coloide que un cristaloide. Un cristaloide, vean, tiene algunos electrolitos, algunas tienen algunos azúcares como la dextrosa o solución glucosada, pero es muy líquida, ¿sale? Ambos tienen un efecto expansor del plasma, ambos pueden subir la presión, mucho más el coloide que el cristaloide. Bien, decíamos entonces ya propiamente de los cristaloides, lo repito, un claro punto que quiero que se lleven a casa, 20 a 25% de lo que administren va a permanecer en 30 minutos dentro del vaso y lo demás se va a fugar. ¿Por qué? Porque tienen un bajo peso molecular, atraviesan muy fácilmente la membrana plasmática del órgano que me digan, van, vienen, ¿ok? Por eso, chavos de séptimo, octavo, noveno, alguno de décimo que ande por ahí, ustedes que antes de la pandemia les tocó ir al hospital, habrán notado en pacientes de medicina interna o de terapia intensiva incluso, cómo los brazos están todos hinchados, la cara, genitales, la pared torácica, y todo este ensanchamiento, todo este hinchazón por líquido, que le llamamos edema, está provocado en gran parte por la cantidad de líquido, y como el cristaloide es el más común, que se le administra a los pacientes. Entonces,
Este genera edema y obviamente impacta directamente en la mortalidad de los pacientes. En cambio, vean, el coloide permanece mucho más tiempo, por horas, aproximadamente 2 a 3 horas, en el espacio intravascular. ¿Y esto por qué? Por el alto peso molecular que tienen. Les repito, es muy pesado un coloide y eso favorece que se mantenga más en el espacio intravascular. Bien, quiero que vean esta gráfica, por favor. Perdón si voy muy rápido, también no hay mucho tiempo, pero sí les pido que si alguien se va quedando con alguna duda, con toda libertad, encienda su audio y la exponga. Sí, ahorita no sé por qué, no puedo ver el chat, pero bueno, sí los puedo escuchar. Entonces, si alguien tiene una pregunta, con toda confianza, prenda el micrófono y nos la propone, ¿ok? Bien. Sí, dígame. No, perdón, es que no veía nada de la pantalla, pero ya. Muy bien, doctor. Bien, les presento a la solución salina. Solución salina o cloruro de sodio. Esta es la más frecuente o la más típica o la más común. No sé cómo hacer un zoom aquí. Ahí está. Vean, al 0.9%. ¿Sale? Esta es la que ya está fabricada. ¿Ok? Van ustedes a cualquier farmacia y preguntan por solución salina y esto es lo que les van a vender. ¿Ok? Solución salina o cloruro de sodio al 0.9%. Ahorita vamos a ver qué características tiene. Ok. Vean esto. 25%, y lo voy a repetir 100,000 veces, 25% irá al espacio intravascular y el resto, vean, todo esto se va a ir al espacio intersticial, ¿ok? Parte de él al espacio intracelular, efectivamente, pero la mayoría al espacio intersticial. De tal forma que vean ustedes a su paciente que llega, no sé, por una apendicitis aguda, ¿sale? Un chavo de 20 años que no tiene ningún antecedente de relevancia, que es sano, no es hipertenso, no es diabético, tiene su adecuada presión oncótica, su adecuada presión intersticial, tiene sus compartimentos bien distribuidos, como vimos al principio. Bueno, pues estaría así, ¿no? La gran parte del líquido en el espacio intracelular, un pequeño espacio en el intersticial y el resto en el espacio intravascular. Bueno, pues llega el interno de la autónoma y se le ocurre administrarle todo 1 litro de solución salina en 1 hora. Dice, órale, para que esté bien hidratado, ¿sale? Bueno, pues vean qué es lo que va a pasar. El espacio intracelular prácticamente no se va a modificar, va a incrementar un poco el espacio intravascular, pero vean todo este incremento en este espacio intersticial. ¿Cómo se nos edematizó mi paciente? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de este líquido, de este litro de agua que le acabo de pasar, quedó justamente aquí, ¿ok? Y esto nos condiciona edema, y el edema nos aumenta la mortalidad, doctores. Entonces, si una de las premisas en medicina y en cualquier cátedra de medicina es, primero, no hacer daño, aquella famosita frase de primo non nocere, y yo lo primero que hago es le hago daño al paciente, estamos jodidos, ¿no? O sea, ¿de qué se trata? Ni modo que con esto se le quite la apendicitis al paciente, pues no, lo tienen que operar. Entonces, no hay que hacer daño además, ¿sale? Si el paciente no requiere que yo le esté administrando solución, hombre, no tengo por qué pasarle soluciones, ¿ok? Obviamente, el que llega por una apendicitis, pues lo van a operar, entonces tiene que estar en ayuno. Entonces, bueno, ahí será válido estarle administrando con base en los requerimientos diarios que dijimos en la tercera, cuarta diapositiva, estarle pasando esos requerimientos a través de una solución, pero no en 1 hora. Dijimos que esos requerimientos se pasan en 24 horas. ¿Ok? Bien. ¿Quedó claro este ejemplo? Espero que haya sido bastante gráfico. Y bueno, lo vemos ya de una forma resumida. Vean, aquí tenemos el ejemplo de una solución salina. Otra vez, 25% se queda dentro de la vena y todo el resto afuera. ¿Ok? Igual que una solución dextrosada o una solución glucosada con dextrosa. Este es el ejemplo de una solución glucosada del 5%,
que también es un cristaloide. Vean cómo el 25% de esta solución se queda dentro de la vena y el resto se va para afuera, ¿ok? En cambio, la albúmina, que es un coloide, vean cómo la mayor parte de esta solución, de este litro de albúmina humana, se queda adentro del espacio intravascular por mucho más tiempo y solamente menos se queda afuera. Entonces, quiero que quede bien claro estas diferencias entre coloides. Este es el ejemplo de un cristaloide, que es una glucosada. Este es otro cristaloide, que es una salina, cloruro de sodio al punto 9, y este es un coloide, albúmina. ¿Ok? Este de aquí también es un cristaloide, es cloruro de sodio, pero vean, este está al 7.5%. O sea, tiene mayor osmolaridad que esta que está al punto 9. Tiene más de 7 veces multiplicada la osmolaridad que esta de acá. Esta es una solución hipertónica. Hipertónica. ¿Ok? Entonces, al ser hipertónica, pues bueno, sí incrementa parte de su porcentaje que se va a quedar dentro de la célula, más o menos 50%, y el otro 50% se va a quedar afuera. ¿Ok? Entonces, estas son propiedades fisiológicas de las diferentes soluciones. Bien, ventajas de los cristaloides. Vean, sobre todo perdón, la solución Harman tiene una concentración entre 130 y 155, que es algo parecida a el concentrado de sodio en el plasma. Algo parecido, no igual. ¿Ok? No generan una presión coloidosmótica, es decir, no alteran la propia presión coloidosmótica que ya tenga el paciente. Hay una rápida distribución hacia el espacio extravascular, como ya lo dejamos bien claro. La duración del volumen, 30 minutos, por lo tanto, una carga, ahorita voy a explicar qué significa la palabra carga, se debe administrar rápido, en 30 minutos, 20 a 30 minutos, ¿ok? Por ahí, cuando sean internos, van a aprender muchas cosas buenas y muchas cosas malas, lamentablemente, que se hacen en los hospitales. Por la anécdota, como diría Franco Escamilla, ¿no? No sé por qué lo hacen, pero bueno. Entonces, por ahí van a escuchar, pásale una carguita de 1000 para 4 horas. Pues, por favor, eso no es una carga, ¿vale? Es una infusión. Una carga se pasa rápido, carga, o sea, hasta la palabra lo dice, ¿no? Y el efecto, pues, es recuperar la bulimia en un paciente que esté hipovolémico, un choque hipovolémico por hemorragia, sangrado gastrointestinal, gastroenteritis, qué sé yo. ¿Okay? Entonces, una carga se pasa rápido por este corto efecto de expansión del volumen. Y tiene una rápida excreción renal. Es, como les decía, una Tecate Light. Échense una Tecate Light ahorita y en media hora ya van al baño a hacer esta necesidad fisiológica. Desventajas. Bueno, pues un volumen limitado en efecto duración, se convierte en una desventaja. No compensa del toda la volemia, aproximadamente compensa solamente un 15% del volumen que puede llegar a perder un paciente. Y la principal desventaja, como ya comentamos, el edema. ¿Ok? Ojo, edema en todos lados. A ver, ustedes cuando llegan al servicio de medicina interna, y no es por tirar a los internistas, pues son mis amigos, pero bueno, ahí es donde se ve todo esto. Y ven al paciente todo edematizado, con los brazos edematizados, con la cara hinchada, los ojos hinchados, los párpados, pues es lo que se ve por afuera. Pero hay que pensar que por dentro está igual, que todos los órganos tienen ese edema por la gran cantidad de líquido que se le está pasando. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Si generalmente, ¿dónde quedó esta madre? Aquí está. Generalmente, yo tengo una unión alveolo capilar. Sí, este es un capilar. Entonces el oxígeno va de aquí para acá y el CO2 va para acá. Eso es lo normal, ¿no? Así respiramos. Ahora imagínense que en el pulmón, por ese litro de agua que le pasaron, haciéndole el favor a ese paciente con apendicitis, pues en lugar de tener
este espacio intersticial chiquitito de aquí, ahora tienen todo esto. Todo esto se convierte en espacio intersticial edematizado. Entonces aquí está lleno de agua. Entonces imagínense si el oxígeno será más fácil que pase ahora de aquí para acá. Pues obviamente pierde su función. Entonces, una de las principales consecuencias de sobrecargar de líquido así en agudo, a veces, bueno, pues, cosas que se hacen mal en los hospitales, de pasar cargas y cargas y cargas a un paciente y terminan provocando un edema agudo de pulmón, ¿sí? El pulmón es el órgano más susceptible a sobrecargarse. ¿Por qué? Pues porque está acostumbrado a tener aire, así de sencillo. Entonces, si de repente le meten agua, pues imagínense. Entonces, antes de que los pacientes se hinchen así como tal, si yo paso de una forma muy rápida una gran cantidad de líquidos, particularmente cristalloide, una de las principales consecuencias o más frecuentes consecuencias que va a tener va a ser edema agudo de pulmón. Y obviamente no es bueno para el paciente. Entonces, son las desventajas, ¿ok? Y vean, aquí está el ejemplo, ¿sale? Los de quinto, sexto, que ya llevaron por ahí radiología, vean esta placa, vean tejidos blandos, vean tejidos óseos, clavícula, escápula, aquí están todas las costillas con su respectivo espacio intercostal, aquí está el diafragma, recuerden, el hemidiafragma derecho siempre está más abajo que el izquierdo, ¿por qué? Pues porque aquí está el corazón y lo baja un poco, aparte de este lado está el hígado y entonces eso hace que no baje tanto. Y vean, pues aquí está la silueta cardíaca, ¿no? Con las diferentes zonas, voy a dibujar. Aquí está el cono de la aorta, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Y de este lado está la desembocadura de la vena cava superior. La aurícula derecha muy difícilmente se ve y esta parte pertenece a ventrículo derecho. Y vean cómo aquí se ve muy claro, aquí está la arteria pulmonar, aquí ya de una rama hacia arriba, y aquí está este gran chorizote de esta arteria pulmonar, en este caso la derecha, y aquí se ve un poquito de la izquierda. Bueno, vean cómo, voy a hacer un zoom, vean cómo se ven las ramitas, hasta aquí, hasta aquí. ¿Sí ven la mano? ¿Cómo la veo yo? Sí se ve. Sí se ve. Okay. Vale. Como ahí, vean esa ramita, esa de ahí, ya son vasos que radiológicamente, pues sabemos que están, pero ya no se alcanzan a percibir, ¿ok? Entonces, voy a quitar zoom. Lo normal, doctores, en un adulto, es que esa vascularidad ustedes la puedan ver hasta el primer tercio, máximo el segundo tercio, hablo 1, 2, 3, hacia la periferia. Vean cómo hasta aquí se ven esos vasos, esa ramita, pero ya en este segundo tercio y en este tercer tercio prácticamente no sé, ¿ok? Y entonces vean esto, pues nada que ver, ¿verdad? Para empezar aquí hay un corazonzote, una cardiomegalia, seguramente un paciente con insuficiencia cardíaca. Vean, todo esto es la silueta cardíaca. Y vean qué evidente es toda esta radiopacidad. ¿Sí? Vean hasta dónde llega estos vasos sanguíneos. Vean, hasta acá, vean hasta acá. Alcanzó la costilla. Hasta acá, 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 hasta acá. ¿Ok? Todo esto le llamamos hipertensión alveolo capilar. Está incrementado la presión entre el alveolo y el capilar y o bien también le puedes llamar congestionamiento pulmonar, ¿sale? Hay unos términos, cefalización de flujo, chavos que llevaban urgencias conmigo vimos algo de esto, las líneas de Verde-Kelly, pero en esta radiografía que les pongo ya tiene la máxima expresión radiológica del edema agudo de pulmón, que son las alas de mariposa. Vean cómo se ve toda esta gran mancha, toda esta gran radiopacidad que asemeja una mariposa hasta acá y hasta acá. Entonces, este es el ejemplo, aquí está, todo esto es la ala de mariposa, ¿ok? Todo esto, ¿ok?
Entonces, este es un claro ejemplo de un edema agudo de pulmón ocasionado por la alta administración y sobre todo muy rápida de líquidos, ¿ok? Provoca edema y el órgano que más fácilmente se nos puede encharcar, pues es el pulmón. Y por obviedad, si el pulmón está acostumbrado a tener aire, pues imagínense, le estoy metiendo agua, pues obviamente esto no favorece al paciente. Bien, vamos ahora con los coloides. ¿Dudas hasta aquí con cristaloides? Ah, chingue, ¿qué se robó mi café? Hijo de su... ¿Listo? Perdón, un atentado contra mi café. Bien, ¿dudas de cristaloides, jóvenes? Vale. Vamos a continuar entonces con los coloides. 11:25. Bien, tenemos tiempo. Vamos a continuar entonces con los coloides. Como decíamos, como tienen estas partículas de alto peso molecular, pues esto hace que no se disuelvan de una forma tan fácil en el plasma. ¿Ok? Tiene una apariencia homogénea, ustedes lo ven y se ven así como verdecito, la mayoría como, hagan de cuenta como un Gatorade tipo de limón, más o menos así, ese color tiene, cuando el cristaloide es completamente transparente, no se ve absolutamente nada. Vean las desventajas, la concentración de sodio también se asemeja un poco a la del plasma. Estos sí generan una presión coloidosmótica formado por estas macromoléculas, estas moléculas de alto peso molecular que comentábamos, y esto hace que el efecto de expansión de volumen, es decir, que se expanda el volumen, que aumente la presión, pues es mucho mayor que en el cristaloide, ¿ok? Sin embargo, tienen una excreción renal mucho más lenta porque se mantienen más tiempo circulando en el torrente sanguíneo. Imaginen ese gran golpe de esa molécula de alto peso molecular impactando directamente en el glomérulo, pues no cabe. Por eso en el glomérulo casi no hay, en la orina casi no hay proteínas, ¿verdad? Muy pocas proteínas se logran filtrar. ¿Por qué? Porque las proteínas son muy grandes, tienen un alto peso molecular. Y entonces, si estamos diciendo que la albúmina, por ejemplo, la solución con albúmina es un coloide, pues imagínense esa grandotota, esa proteína enorme va a llegar a impactar el glomérulo y no se va a filtrar y va a continuar circulando por todo el sistema. Y esto hace que el efecto expansor de volumen pues sea mucho más largo en comparación con el cristaloide. Decíamos, moléculas de alto peso molecular, difícilmente atraviesan la membrana capilar, por lo tanto son menos susceptibles a desarrollar edema, incluyendo el edema agudo de pulmón. Lo que ya comentamos, aumentan la presión oncótica, retienen agua en el espacio intravascular y tiene estos efectos hemodinámicos mucho más rápido y de una forma más sostenible. ¿Cuáles son los principales coloides? Bueno, tenemos naturales, que son la albúmina y el plasma. El plasma obviamente se obtiene pues, de un ser humano, alguien que dona sangre. Ahí chavos del banco de sangre, acuérdense, cuando alguien dona, pues se obtienen 3 elementos, ¿no? Paquete globular, plasma y concentrado plaquetario. Y la albúmina, bueno, ese sí viene ya hecho como tal. Y los artificiales, que son las gelatinas, el almidón y los dextranes. Hasta ahorita creo que la gran mayoría de ustedes pudiera decir, pues como que conviene más un coloide que un cristaloide, ¿no? Bueno, la verdad es que no. La verdad es que está muy bien demostrado que la administración continua de soluciones coloides incrementan todavía más la mortalidad que lo hacen los cristaloides. La principal causa para esta razón que les comento es lesión renal aguda. Lo que les comentaba, está el glomérulo y el glomérulo está acostumbrado a filtrar agua, a filtrar muy poquita azúcar y a filtrar electrolitos, y bueno, ya algunos se absorben, otros se reabsorben ahí en los túbulos intersticiales y todo esto que ustedes saben de fisiología.
pero muy poca es la cantidad de proteína que se filtra por el glomérulo. Sí se filtra parte de la proteína, pero tan así que una proteinuria, pues no es del todo fisiológica. Es uno de los principales datos de enfermedad renal o de una nefropatía. Entonces, imagínense una constante recepción de ese glomérulo ante esa gran molécula llamada albúmina, golpeando, intentando pasar, porque sigue circulando. Y esto es lo que ocasiona daño renal agudo, y por eso es que una administración continua de solución coloide en realidad incrementa más la mortalidad prácticamente en todos los pacientes, a diferencia de solución cristal. Entonces, quiero que lo vean así. Sale de una forma muy gráfica, el cristaloide lo van a meter e inmediatamente se va a fugar. El coloide lo van a administrar y la gran mayoría se va a quedar adentro del plasma, sin embargo, va a ocasionar mayor lesión renal y por lo tanto mayor mortalidad. Y por otro lado, lo primero que dijimos al iniciar este taller es que hay 3 espacios, ¿verdad? Intracelular, intersticial e intravascular. Y de los 3, ¿cuál es el más importante? Pues el intracelular. En realidad no es tan importante el espacio intravascular. Entonces, ¿para qué me aferro a tener mayor volumen, mayor carga en el espacio intravascular con un coloide si en realidad lo que quiero es nutrir a la célula? ¿Ok? Si tengo un paciente con choque hipovolémico hemorrágico, por ejemplo, un accidente automovilístico, se le cortó la pierna, trae el fémur de fuera, está sangrando 3 litros un paciente. Ok. ¿Por qué le llamamos choque? Pues porque está en un estado de hipoperfusión. Todas las células del cuerpo están recibiendo menos sustrato, menos oxígeno, menos glucosa, y por lo tanto tienen que cambiar de un metabolismo aeróbico a un metabolismo anaeróbico, ciclo de Krebs por ciclo de Cori, y entonces la capacidad de incrementar la formación de ATP pues es mucho menor a que si no estuviera en un estado de choque. Entonces, la finalidad pues no es nutrir la vena, la finalidad es nutrir a las células, ¿ok? Entonces, si yo le pongo un coloide en un paciente con choque hipovolémico, pues todo se va a quedar aquí y nada le va a llegar a la célula. En cambio, si yo le pongo un cristaloide, como la gran mayoría va a fugar, pues es más fácil que pase. Si esa célula está toda deshidratada porque se perdió volumen, va a llegar la carga de líquido, se va a hidratar. ¿Cuál es la desventaja? Que el resto va a quedar en el tercer espacio, provocándome edema. Entonces, jóvenes, ¿hay una solución ideal? ¿Existe un tipo de solución buena, correcta, sana, moral, ética? Pues no, no lo hay. ¿Sale? Ambos tienen ventajas, ambos tienen desventajas. El coloide es muy utilizado en anestesiología, por ejemplo, cuando el anestesiólogo administra sedantes y la mayoría de los sedantes tienen un efecto secundario de bajar la presión. Bueno, como es un efecto revertible y en corto tiempo, ellos son muy dados a, pásame una gelatina o pásame una albúmina y le paso una carguita y en 5 minutos regresa la presión. Pero no van a requerir estar administrando de una forma continua el coloide. Entonces, ahí pudiera ser una opción. Pero el resto de pacientes que llegan a los servicios de urgencias o que están hospitalizados y que requieren una administración continua de soluciones, pues la que menos daño me va a provocar en un corto y mediano plazo, definitivamente es el cristaloide en comparación con el coloide, ¿ok? ¿Me va a provocar daño? Sí. ¿Cuál? Edema. Y ya vimos que el edema incrementa la mortalidad. Sin embargo, es el que llega directamente a darle el aporte a las células. El coloide no, el coloide se queda dentro del vaso. Deshidrata incluso más a la célula porque esa presión oncótica sigue jalando agua de ese espacio. ¿Vale? Bien. ¿Dudas hasta aquí? Antes de continuar. Disculpe, doctor. ¿Qué onda?
Mencionó que los coloides generan lesión renal aguda, pero ¿en qué cantidad o en cuánto tiempo generan la lesión renal? Depende, doctor. No es lo mismo que el paciente tenga 90 mililitros por minuto de filtración de su glomérulo, de tasa de filtración glomerular, a un paciente diabético, hipertenso, con dislipidemia, que ya tiene una tasa de filtración de 30. ¿eh? Obviamente, en este paciente que ya tiene factores de riesgo y que ya tiene cierta alteración funcional del riñón, pues en ese paciente de una forma más rápida va a desarrollar esa lesión renal aguda o esa insuficiencia renal aguda, a diferencia del que previamente tenía una tasa de filtración lo más fisiológico. Entonces, va a depender de tu paciente. ¿Ok? Vale. ¿Alguien más, chavos? ¿Dudas? Yo tengo una. Adelante. Doctor, en caso de que tuviéramos un paciente en shock, ¿podríamos administrar una carga pequeña de coloide y mantener una infusión de cristaloide posterior? De modo que mantengamos una presión arterial tal vez permisiva y luego ya lo mantenemos con cristaloides. En primer lugar, habría que determinar el tipo de choque, doc. ¿Vale? Voy a aprovechar. Hablando hemorrágico nada más. Hipovolémico, perfecto. Hipovolémico. Ajá, ok. No del todo, doc. Fisiológicamente tienes un muy buen razonamiento. Sin embargo, el paciente con choque, lo que más nos interesa es que la célula se rehidrate, ¿sale? Entonces, de muy poco nos serviría administrar este coloide que sí te va a subir la presión, pero a consta de mantener el líquido adentro de la vena o adentro del espacio intravascular. Y se va a perder, de hecho, si tú tomas lactato, que es un biomarcador de hipoperfusión celular o de daño celular en un paciente con choque, pues a lo mejor le recupera la presión, pero la célula se sigue dañando porque en realidad no le está llegando. Entonces, fisiológicamente acabas de tener un muy buen razonamiento. Sin embargo, en medicina basada en la evidencia, es decir, haciendo ensayos clínicos de a quién le va mejor, cristaloide en choque, coloide más cristaloide, más coloide que cristaloide o más cristaloide que coloide. Bueno, de todas estas variables que pudiéramos tener, a los que les ha ido mejor son a los que únicamente se les administra cristaloide. ¿Vale? Va, gracias. Sí. ¿Alguien más, chicos? Vale. Bien, solución salina, ya la conocimos, ¿no? Generalmente la que más van a encontrar es esta, al 0.9%, o mal llamada fisiológica. Hay diferentes presentaciones, hay de 100 mililitros, como lo que les cabe, por ejemplo, para entrar a un avión. Hay de 250, de 500 y de 1000. Estos son la cantidad de litros o la cantidad de tamaños, pues, que pueden tener una solución salina, pero todas ellas están al 0.9% de concentración. ¿Qué implica que estén al 0.9% de concentración? Bueno, ahorita lo vamos a explicar. Definitivamente la más usada a nivel mundial, vean, en Estados Unidos, en un solo año, se llegan a utilizar 200 millones de litros en toda la comunidad americana, ¿sale? Entonces, la vamos a clasificar de esta forma. Al 0.9 la llamo isotónica o al molar, también se le puede llamar así. Y también tengo soluciones hipertónicas e hipotónicas. Las hipertónicas pues tienen más concentración que 0.9, hay al 3, al 7.5, al 9 y a lo que ustedes la quieran crear. Estas soluciones, chavos, no existen. ¿Sí? De una vez les digo, no existen. Uno las tiene que crear, ¿ok? Para que no me los novatien cuando llegan al internado, la primera pregunta que les van a hacer, les van a decir, tráeme una hipertónica, está ahí en el cuarto. Pues no, no existe, ¿ok? Hay que desarrollarla. Y la hipotónica, pues vean, está a la mitad, ¿sí? 0.45, que es la mitad de 0.9, ¿ok? Pues bueno, ¿qué implica todo esto? Vean.
Aquí está la comparativa de los elementos que tiene el plasma, que ya los habíamos visto, con los elementos de una solución salina isotónica al 0.9%. Cloruro de sodio, por lo tanto, ¿qué tiene? Pues cloro y sodio y nada más. No tiene potasio, no tiene calcio, no tiene magnesio, no tiene bicarbonato. Yo les digo, ¿esta madre es fisiológica? Pues ¿de dónde? Pues, no sé a quién se le ocurrió ponerle fisiológica a esta cosa, pero bueno, de fisiológica no tiene nada. Vean cómo el pH es mucho menor de esta solución salina en comparación con la del plasma. Y vean cómo la osmolaridad es ligeramente mayor. Entonces, así es como está fabricada esta solución, ¿vale? Vean, tiene 154 miliequivalentes de sodio más 154 miliequivalentes de cloro, ¿ok? Esto es al 0.9. Por lo tanto, 1 al 7.5, ¿cuánto tendrá de sodio y cuánto tendrá de cloro? Pues saquen la maravillosa regla de 3 que les enseñaron en la prepa. Y hagan lo siguiente. Si al 0.9 tiene 154, pues agarren 7.5 por 154 entre 0.9 y ahí tienen los 1200, ¿sí se ve mi celular? 1283 mil equivalentes, tanto de sodio como de cloro. Entonces vamos a hacer lo mismo. Si al 0.9% el porcentaje hay 154 mil equivalentes de sodio, ¿cuánto habrá al 3%? Lo mismo. 3 por 154 entre 0.9, 513. ¿Vale? Una solución al 3% tiene 513 mil equivalentes de sodio y de cloro también. Al 7.5, ya lo sacamos, al 9%, pues obviamente va a ser agregar un cero más acá, ¿no? Pero lo voy a hacer con la regla de 3. 9 por 154 entre 0.9, 1540 mil equivalentes, tanto de sodio como de cloro. En cambio, al punto 45, ¿cuántos mil equivalentes de sodio va a tener? Pues la mitad de este. Bueno, sáquenlo por la regla de 3, para que no se les olvide. 0.45 por 154 entre 0.977, que es la mitad de 154. ¿Vale? Entonces, así de sencillo se calcula la cantidad de mil equivalentes, tanto de sodio como de cloro, que tiene la solución salina, tanto las hipertónicas como las hipotónicas. ¿Vale? Es bastante sencillo. Ahora, perfecto. Ahorita lo vemos acá. Bien, entonces, continuando con esto, pues les decía, fisiológica, ¿de dónde, verdad? No tiene nada de fisiológico, lamentablemente es un apodo que le han puesto, pero hay que acostumbrarnos a llamarle solución salina, ¿ok? Efecto de esto, bueno, ya lo comentamos en varias ocasiones, el 25% se queda dentro de la vena, 75% afuera, ya no me voy a detener con esto, pero quiero que vean la siguiente gráfica. Ya dijimos que el pH de la solución salina es mucho más ácido que el del plasma, ¿ok? Entonces, esto condiciona obviamente acidosis metabólica, sobre todo por la cantidad de cloro. Estos autores hicieron el siguiente estudio, que a mí me gusta mucho, compararon un grupo de pacientes que le infundieron Ringer lactato, que es la solución Harman, famosa Harman, y otro grupo de pacientes que le administraron solución salina. Ambos grupos administraron la misma dosis, 30 mililitros por kilogramo por hora.
y vean cómo ellos compararon pH en una línea del tiempo o contra una línea del tiempo. Entonces vean cómo esto está en minutos. En el minuto 0 prácticamente era el mismo pH, pero conforme iban pasando los minutos, el pH, francamente, del grupo que se le administró solución salina, iba tendiendo hacia la acidemia, a diferencia de los que se estuvieron infundiendo con solución Harman, que se mantuvieron en un equilibrio ácido-base. ¿Por qué? Porque la solución salina, dijimos, tiene muy importante cantidad de cloro, pues, cloruro de sodio, y vean, 154 contra 103, que de forma fisiológica debería de tener el plasma. Entonces, esto condiciona esta acidosis metabólica particularmente hiperclorémica. ¿Ok? ¿Quedó clara esta comparación de la solución Harman contra la solución salina? No lo he comentado, pero la solución Harman también es un cristaloide, solamente que tiene unos componentes un poco diferentes a la solución salina. ¿Dudas con esto? Bien, entonces continuamos. Quiero que hagamos un ejercicio en el cual tendrán un paciente masculino de 85 kilos que llega con una gastroenteritis, una HEPI, gastroenteritis probablemente infecciosa. Esta HEPI le condicionó vómito, diarrea y, digamos, no sé, unos 12 vómitos en 4 horas y 20 episodios de diarrea, ¿no? O sea, el cuate se fue al chupetes en la noche, al chupetes, perdón, y le cayó mal un burro, ¿vale? Y trae una gastroenteritis ahí. Porque nosotros hemos tenido esta situación. Y resulta que en lo laboral, bueno, clínicamente el paciente pues está hipotenso, tiene taquicardia, tiene la mucosa oral seca, está un poco somnoliento, está anúrico, no ha orinado. Son datos de hipovolemia, todos estos. Bien, supongamos que ya en los laboratorios les documentaron un sodio de 122. ¿Ok? ¿Cómo está este sodio? ¿Alto o bajo? En comparación con cómo debería estar en el plasma. Bajo. Bajo. Muy bajo, ¿va? ¿Y eso cómo se llama? Hiponatremia. 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 Muy bien. Entonces, vamos a calcular primero el agua corporal total, ¿vale? Es hombre y pesa 85 kilos. Entonces, tendrían que sacar esta de aquí, 0.6 por kilogramo. ¿Cuánto nos da? 51. Entonces, en teoría, este paciente en total, o sea, en sus células, en sus arterias, en sus venas, en todo el cuerpo, tiene 51 litros, es bastante, ¿ok? Pero le repito, esto es un estimado, nada más, ¿vale? Bueno, ahora vamos a sacar cuánto le falta de sodio a este paciente, ¿ok? O sea, ya sabemos que tiene 122, pero 122 es lo que nos reporta el laboratorio en una medida matemática, ¿no? 122 miliequivalentes por litro. Pero en realidad, ¿cuántos miliequivalentes totales le hacen falta a este paciente? Bueno, lo vamos a hacer con esta fórmula, déficit de sodio, ¿ok? Vean, sodio ideal menos sodio real por agua corporal total. ¿Ok? Es decir, por este 51. Perdón. Entonces, sodio real, ¿cuál es? 122.
Agua corporal, ¿cuál es? 51. Y el sodio ideal, si recuerdo el Guyton, y lo acabamos de mencionar ahorita, el sodio sérico va de 135 a 145, ¿ah? Tengo todo este rango de 10. Bueno, aquí hay un detalle. Un paciente con hiponatremia y también un paciente con hipernatremia, no le puedo corregir el sodio de una forma tan rápida. Esto va a generar un gradiente osmolar muy importante, muy patológico, y me va a ocasionar edema cerebral, particularmente una entidad que se llama mielolisis pontina. Puente se edematiza y obviamente esto condiciona efectos graves en el paciente. Entonces, tanto para la hipernatremia como para la hiponatremia, lo máximo en 24 horas que pueden corregir son 10 milequivalentes en un adulto, ¿ok? 10 milequivalentes por litro. Entonces, si el paciente tiene 122, a lo máximo que lo puedo llevar en 24 horas, pues es 132. Oiga, pero 132 sigue siendo menos que 135 a 145, sí, pero no lo puedo llevar a lo ideal, a lo normal, pues, ¿sale? ¿Por qué? Porque me ocasionaría este edema cerebral, particularmente esta entidad llamada mielolisis pontina. ¿Ok? Entonces, importante que recordemos eso. En 24 horas, lo máximo que puedo corregir, tanto para abajo, en una hipernatremia, como para arriba, en una hiponatremia, son 10 milequivalentes. Si el paciente llega con 80 de sodio, que prácticamente es incompatible con la vida, bueno, lo máximo que lo puedo subir es a 90. Si llega con 102, pues 112, y así respectivamente. Ok, entonces, quiero que saquen esto, por favor, para calcular cuántos milequivalentes en total le faltan de sodio. Sodio ideal menos sodio real, y todo esto por agua corporal total. A mí me da 510. Muy bien, perfecto. 510. Excelente, doctor. Doctores, a este paciente convendrá ponerle una solución salina isotónica que nada más tiene 154 milequivalentes. No. ¿O convendrá ponerle una solución hipertónica al 3% que tiene 513 milequivalentes? Oiga, se pasa por 3. Bueno, también no pasa nada, ¿sí? Por poquito que nos pasemos, no pasa mucho. Pero de que nos pasemos por poquito a que le falte mucho, pues tal vez sea una buena idea ponerle esta solución salina en este paciente, ¿ok? Todo esto tiene que ver con el contexto en total del paciente. Ahora, ¿cómo demonios le hago para crear esta solución? Solución al 513. ¿Alguien ha visto esto, chavos de décimo, que ya por ahí tienen más experiencia en el hospital? Utilizando concentrados de sodio. Hola. A ver si me dejo sordo. A ver, ¿cómo? Perdón. Utilizando concentrados de sodio, creo que es el de 17.7%. Excelente, doctora. ¿Las conoces? ¿Las has visto? Sí, sí. Ok, muy bien, perfecto. ¿Sabes cómo viene esta presentación? En ámpulas de 10 mililitros. Ámpulas de 10 mililitros. Muy bien, doctora. ¿Vas a hacer mi interna el semestre que entra o todavía no? Sí. Eso. Muy bien. Entonces, aquí voy a intentar dibujarlas, ¿sale? Son unas ampolletitas, chavos, que efectivamente la concentración es al 17.7%. Estas ampolletitas, en 10 mililitros de cada ampolletita,
tienen 30,000 equivalentes de sodio. ¿Ok? Entonces, es muy sencillo, vean. 513, ¿cómo? A ver, si ya les expliqué esto, que existen estas ampolletitas, ¿cuántas de estas ampolletitas requerirían que una solución al 0.9% que tiene 154 mil equivalentes que ya existe, se convierta en una al 3% para que tenga estos 513? ¿Cuántas de estas ampolletitas tendría que agregar yo a esta solución salina? Como 12. Perfecto, doctor. ¿Por qué? Pues se saca la diferencia de 513 menos 154 y se Excelente. ¿Eso divide cuánto por te el dio? 30. Eso fue... Perdón, doc, lo voy haciendo aquí más lento porque entiendo que hay chavos de segundo o tercer semestre y a lo mejor aquí se pueden hacer un poquito de bolas, ¿sale? Pero vas muy bien. 513 menos 154. Aquí estamos haciendo, pues hacer esta resta para saber cuánto falta de aquí para acá. 513 menos 154. ¿Esto cuánto te dio? 359. Excelente, doctor. 359. Entonces, estos 1000 equivalentes son los que yo tengo que alzar con estas ampolletas. Si en cada ampolleta hay 30,000 equivalentes, ¿cuál requiero para alcanzar estos 359? Sería dividir ese número entre 30. Exactamente, muy bien. 359 entre 30 y sale 11.9. No nos pasa nada con que le pasemos 12, ¿ok? Y de ahí salieron las 12 ampolletas que dijo su compañero. Entonces, si cada ampolleta son de 10 mililitros, pues tienen 120 mililitros de solución hipertónica al 17%. Y aquí viene una palabra clave, aforado. Aforado. Ahí dice aforado. En una solución salina al 0.9% de 1000 mililitros. Chavos de décimo que van al internado, ¿cuál es la diferencia entre aforado y diluido? Que el aforado es completar los mililitros que ya se pide y el diluido es sumar lo que tienes de la solución con lo que le vas a poner más. O sea, te suman los dos. No sé si me pille a explicar. Bueno, exactamente, doctora. Así tal cual como tú lo dijiste, ¿ok? Diluir, chavos, significaría que esta solución salina al 0.9%, yo agarro 12 ampolletas y las meto aquí. Pero a ver, si aquí ya hay 1000 y le meto 120, pues no caben en la cajita, pues. Entonces, y aparte, estarían pasando 1000 equivalentes de más. Entonces, como aquí hicimos esta resta, aquí lo que hay que hacer es eliminar 120 mililitros de esta solución salina, tirarlos a la basura y serán sustituidos o aforados por estas 12 ampolletas, es decir, estos 120 mililitros que corresponden a estas ampolletitas y de esa forma van a recuperar lo que tiraron y entonces tienen parte de la solución salina al 0.9 más esta otra parte al 17, que en total nos dio 513,000 equivalentes que van a fácilmente alcanzar este déficit de sodio que tiene este paciente en particular de 510. ¿Se entendió, chavos? ¿Cómo se administra? Digo, ¿cómo se crean estas soluciones?
Sí, doctor. Sí, doctor. Los demás, los de cuarto, quinto. Esto sí, digo, obviamente me gustaría que todos lo entendamos al 100%, pero los chavos que en 4 o 5 meses van a ser mis internos, esto es bien importante, chavos. En pediatría se calculan muchísimas soluciones, prácticamente ustedes las hacen de guardia, tienen que estar ahí jugando con todo esto, entonces es bien importante, ¿sale? Y los chavos de semestres más básicos, perdón, pues también, obviamente es importante que ahorita entendamos este concepto. Perfecto. Entonces, si yo intentara o requiriera hacer una solución al 7.5%, pues es lo mismo. Agarro estas ampolletitas, saco con cuántas de estas me acercaría al déficit para, sumados a estos 154, alcanzar estos 1.283.000 equivalentes que tiene una solución hipertónica al 7.5%. ¿Dudas, chicos, hasta aquí? Un rápido temita incluso de cómo se corrige una hiponatremia. ¿Dudas, chavos? Yo tengo una, doctor, pero a lo mejor está muy mensa. En la solución salina, si le quitas los 120 mililitros para ponerle lo de las ampolletas, ¿no estás modificando los miliequivalentes de la misma solución salina que se supone ya calculaste y ya consideraste? Y por eso mismo, doctora, el hecho de que si el déficit era 510 y yo me fui un poquitín más arriba, 513, bueno, en cierta forma se contrarresta. Porque efectivamente, si fuéramos muy minuciosos y contáramos exactamente cuánto le quitamos y cuánto quedó, ciertamente por ahí va a quedar un déficit. Mi pregunta es muy buena. ¿Por qué? Se me estaba olvidando que viéramos esta otra fórmula, que es la fórmula que se llama del delta sodio. Esta fórmula, ojo, no la confundan. Una cosa es déficit de sodio y otra cosa es delta sodio. Vean. El delta sodio les va a decir cuánto va a incrementar los miliequivalentes en sangre con la solución que ustedes están administrando. ¿Por qué? Porque a veces uno calcula, pero de repente, oye, ayer tenía 122 y hoy tiene 140. Dices, ay, cabrón, le aumentaste 18 en 24 horas y lo máximo son 10. Bueno, con esta fórmula, ustedes van a estimar cuánto va a incrementar el sodio con la solución que están administrando. Entonces, vamos a hacerlo. Sodio en la infusión va a ser ¿verdad? 513 menos el sodio medido, 122, sobre agua corporal total, es decir, 51 más 1, 52. Hagan esto, por favor. 513 menos 122. Entre 52. ¿Qué les dio? .08. Ah, caray, no. Por ahí algo salió mal. Ojo. 7.5, doctor. 7.5, efectivamente. Ojo por ahí, el que le dio 0. No sé qué. Sodio de la infusión son estos miliequivalentes de esa solución que ustedes formaron o desarrollaron, menos el sodio medido, el sodio que tenía mi paciente originalmente, entre agua corporal total, que ya la había calculado, más 1. Esta es una constante también. Si ya me había salido 51, pues más 1, 52. Entonces, 513 menos 122 entre 52, efectivamente nos da 100.000 equivalentes. Entonces, doctora, que hizo esta última pregunta, bastante buena pregunta. Con esa solución, a pesar de que nos pasamos un poquito del déficit que tiene, vean, en 24 horas van a incrementar 7.5 miliequivalentes con esa solución. ¿Qué quiere decir? Que este paciente que hoy tiene 122, si yo le dejo esta solución salina para 24 horas,
al 3% que tiene 513 miliequivalentes, le va a incrementar de 122 a 129.5. Y estoy dentro del rango de estas 10 miliequivalentes como máximo en 24 horas y por lo tanto mi terapéutica fue completamente adecuada. ¿Quedó claro esta fórmula de delta sodio? Sí, doctor, gracias. Excelente. Bien, chicos, vamos a pararle aquí. Creí que íbamos a ocupar menos tiempo, pero no pasa nada. Nos podemos ver mañana, continuar y dejar para el jueves el manejo de diabetes y de hipertensión. Ya prácticamente de líquido nos queda menos. No quiero abarcar el tema de desequilibrio hidroelectrolítico, hipernatremia, hiponatremia, hipercalemia, hipocalemia, calcio, magnesio, todo, porque es otro gran tema, bastante amplio. Yo les recomendaría empezar a leerlo y con mucho gusto, en alguna ocasión nos ponemos de acuerdo y vemos ese tema. Pero bueno, hablando aquí de las características de las soluciones, me parecía un muy buen ejemplo ver un paciente con hiponatremia, lo mismo pudiéramos hacer con un paciente con hipernatremia y estar jugando con estos cálculos para que de una forma más aplicada, más aterrizada a la realidad, lo puedan utilizar. ¿Sale? Muy bien, chicos, vamos a pararle aquí. Sí, adelante. Entonces, bueno, por ejemplo, si pasáramos nada más así únicamente la solución de 0.9, estaríamos pasando como 2 miliequivalentes de sodio en 24 horas. A ver, hay que hacerla. Aquí serían 154 menos 122. Entre 52. No, doctor. Estarías pasando 0.6 miliequivalentes en 24 horas. O sea, prácticamente nada. A ver si lo hizo bien. 154 menos 122 entre 52. Ajá, 0.6. Ahora, ¿qué pudiéramos hacer si mi paciente es joven y me conviene pasarle más solvente soluto, es decir, más líquido que miliequivalentes? Bueno, chavos, pues pueden pasar una solución salina al 0.9% de 1000 para 8 horas y entonces multipliquen 8 por 3, pues 24, ¿ah? 24 horas. En 24 horas estarían pasando 3 litros de solución salina al 0.9%. Y si multiplicamos 154 por 3, 462. Se acerca un poco a estos 513, a estos 510, que es el déficit de sodio. Si quieren, lo podemos hacer. 462, que sería el resultado de administrar 3 soluciones salinas en 24 horas, 1000 para 8, por ejemplo, y entonces, vean lo que pasaría. 462 menos 122 entre 52. Perfecto, en 24 horas le estaríamos pasando 6.5 miliequivalentes. Tal vez no estoy recuperando tanto el sodio, pero sí lo estoy hidratando porque le estoy pasando más agua que soluto. Entonces, aquí entra completamente en el contexto del paciente. Si me urge corregir la hiponatremia, recuerden que la hiponatremia genera alteraciones neurológicas, crisis convulsivas o somnolencia, estupor, somnolencia, estupor, coma, ¿sale? Entonces, si mi paciente está en crisis convulsivas o está en coma por hiponatremia o por hipernatremia, bueno, ahí sí me urge corregirle el sodio, no tanto hidratarlo. Pero
Pero si mi paciente neurológicamente llega bien, pero está muy deshidratado, bueno, tal vez me convenga ponerle más solución salina al 0.9, que no está tan hipertónica, y seguirlo hidratando y poco a poco recuperar el sodio. Entonces, por eso les digo, esta no es clase de hiponatremia. Hiponatremia, hipernatremia es un tema completamente diferente, pero aquí quise agarrar el ejemplo para enseñarles a cómo calcular las soluciones, ¿ok? Pero ese sería el ejemplo. Si me urge corregir la hiponatremia o la hipernatremia, ¿y cómo defino que me urja que tenga alteraciones neurológicas propiamente por la hipo o por la hipernatremia? Recuerden que tanto la hipernatremia como la hiponatremia eran alteraciones neurológicas y cardiovasculares también, pero principalmente neurológicas. Entonces, si mi paciente llega convulsionando, un estatus epiléptico, por ejemplo, hombre, me urge corregirle el sodio. Entonces, ahí es donde utilizaría este tipo de soluciones, ¿sale? Pero bueno, les repito, en su momento, si gustan, ya que hayamos visto este taller de soluciones, nos organizamos con Paulina y damos otras horas dedicadas únicamente a electrolitos. Y obviamente va a ir de la mano, no es un tema que vaya completamente alejado. Bien, ¿alguien más? ¿Otra duda, chicos? Bueno, muy bien. Villa, ¿pudiste tomar copias de pantalla? Sí, doctor, ahorita se las envío. Andas manejando, hijo de Dios. No, es que estoy en el local, pero aquí enfrente de la avenida y por eso hace mucho ruido. No estoy manejando. Andas en el menudo, ¿qué te hace? Bueno, está bien, chavos, gracias. Mañana continuamos con esto de soluciones. Les mandé en el correo varios artículos de revisión que yo creo que les puede servir para complementar todo esto. Y el día de mañana ya empezamos a ver, bueno, si alcanzamos, si no, mañana terminamos con soluciones y les doy otro espacio el jueves para ver manejo de hipoglucemia, estado hiperosmolar y cetoacidosis diabética. ¿Sale? Muy bien, chicos, que tengan buen día. Muchas gracias. Igualmente, doctor, hasta luego. Gracias.